perdidos por aquí por Diputados Televisión, una jornada en la cual ya están trabajando las comisiones de esta Cámara de Diputados. En un ratito vamos a estar ya comunicándonos con la Comisión de Transporte, que tiene agendado ya reunión a partir de las 4 de la tarde, es decir que en un ratito nada más vamos a tener ya también imágenes de lo que es la sala de reuniones para una semana, en definitiva, donde hay varias reuniones ya previstas para ir trabajando y avanzando con los diferentes proyectos de ley. Ahora vamos con los títulos. Las reformas judiciales que prepara el gobierno: juicio por jurados, reforma del Código Penal y pliegos. El gobierno envió al Senado el proyecto de una nueva ley de sociedades. La iniciativa ingresó con las firmas de Javier Milei, Manuel Adorni y Bautista Máiquez y contiene casi 300 artículos. Intensa semana de comisiones con el Super Rigui en el centro de la discusión, en el marco también de las actividades que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, ahí están los temas centrales que tiene el Congreso, los temas centrales que tiene la Cámara Baja, que repetimos, la semana intensa en lo que tiene que ver con la actividad en el recinto. Y por el otro lado, no se espera esta semana reuniones en el recinto del Senado Nacional, sí en las comisiones. Señor Antonio Ricobene, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, buenas tardes para usted, para todo el equipo, toda la audiencia que está del otro lado acompañándonos. Semana sin demasiada actividad en el pleno del cuerpo, en lo que tiene que ver con el recinto, lo decías vos, Fer, muy bien, a la espera de una sesión en esta Cámara, por lo menos durante el Mundial, antes del 30 de junio, para activar lo que tiene que ver con el pago a los holdouts que quedaron pendientes de 2001. Bueno, ahí está, clima de mundial empieza a vivirse, uno ya empieza a prestarle atención a ver qué es lo que van diciendo la información que va llegando desde los Estados Unidos, desde México y desde Canadá. Pero ahora vamos a encontrarnos con Daniela Romero, porque hay mucha información que tiene que ver también con los temas judiciales. Dani, buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, el gobierno piensa en reformas en la justicia más allá de lo que estamos viendo de los pliegos que van avanzando en discusiones en comisión o también en el recinto del Senado. Exactamente, Fer. Hay algunas reformas que ya se vienen anunciando, que tuvieron ya su primer intento fallido en la ley bases. Puntualmente la novedad, si querés, de estos últimos días es que el gobierno se ve que ya se puso de acuerdo con qué va a mandar en lo que tiene que ver con el Código Penal, esa famosa reforma que ya desde el año pasado vienen agitando y viene abanderando Patricia Bullrich como ex ministra de Seguridad. Todo este tema se trabó con los cambios que hubo en el Ministerio de Justicia, con el ascenso de Juan Bautista Máiquez y, consecuentemente, la revisión de este texto que venía preparando anteriormente Bullrich junto con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, actual procurador del Tesoro. Lo que tiene que ver con el funcionamiento de la interna del gobierno se trasladó puntualmente a este caso. Así que esa disputa es lo que ahora habrían resuelto para poder enviar en las próximas semanas y sumar otro proyecto más a la larga lista que vienen enviando durante los últimos días. Sabemos que la agenda parlamentaria para lo que va a ser el año para lo que sería antes de las elecciones, ya tiene un colchón bastante cargado de proyectos de agenda, pero bueno, este sería otro tema más que se va a sumar, junto con juicio por jurados, que recordemos tuvo su iniciativa en la primera ley bases, no sé si recuerdan, así que también va a haber un intento en este sentido. Puntualmente, ¿qué es lo que resolvieron con respecto del Código Penal? Vamos a ir a la siguiente placa. El gobierno destrabó este desacuerdo que tenían entre el ala de Máiquez, el ala de Justicia,
y el ala del asesor presidencial, Santiago Caputo, que había trabajado junto con Amerio en su momento este proyecto. Básicamente Maíquez quería mandarlo por tandas chiquitas, ir mandándolo de a cuotas. ¿Qué es lo que quería el sector de Amerio? Mandarlo todo junto. Bueno, se resolvió que se manden en 2 tandas, una especie de punto medio, dicen algunos, para conformar a ambos sectores. Llegaron a tener una disputa al punto tal que se acusaba de si esto se había mandado a legal y técnica. Sabemos que la comanda María Barzal Murphy, cercana al riñón del asesor, y que no estaría trabado literalmente ahí. Bueno, se ve que es ese ida y vuelta, por fin se pusieron de acuerdo, van a mandarlo en 2 tandas, y lo que terminan por definir en estos próximos días ver es qué va a incluir esa tanda. Claro. Esa primera tanda. ¿Qué temas se van a terminar priorizando? Bueno, esa diferencia tiene que ver con qué delitos van a decidir priorizar y qué delitos pueden llegar a quedar para más adelante. Recordemos que en general la idea del proyecto es que el agravamiento de las penas, en ese sentido, la figura del femicidio no se va a tocar como en su momento alguna vez se consideró. Obviamente el caso de Agostina en estos últimos días también pisa en el acelerador de esto. En su momento el caso de Kim había conseguido que el oficialismo separe y priorice el régimen penal juvenil que iba a ser enviado en el marco de la reforma del Código Penal para que lo traten en extraordinarias, y siempre esa agenda termina pesando mucho también a la hora de tomar este tipo de decisiones. Vamos a ir a qué es lo que puede incluir este Código Penal. Algunas cosas que se vinieron hablando desde la asunción de Maíquez es que se incluya protección a la propiedad intelectual, algo que está claramente vinculado con el acuerdo con Estados Unidos. Se van a incluir las tipificaciones de delitos informáticos y algunas figuras de delitos más modernos, si se quiere, de alguna forma, como viuda negra, salideras, motochorros, etcétera, y por supuesto el agravamiento de las penas. Va a ser importante ver qué pasa con la perpetua, porque en la perpetua se había analizado durante la gestión anterior que sea perpetua de por vida, y eso obviamente va a generar un debate importante cuando se trate en el Congreso. Después, por último, ¿qué es lo de juicio por jurados? Bueno, tenemos ese antecedente de la ley Bases. Vamos a ir a la siguiente placa. Básicamente, para que el juicio por jurados se lleve adelante para delitos con pena máxima en abstracto mayor a 5 años de prisión o reclusión. En su momento se pensaba que este jurado se conforme por 12 miembros, al menos 2 postulantes, integración paritaria entre hombres y mujeres, y bueno, por supuesto, un juez que lo controle. Ese era como el modelo, el esquema que se planteó en esa primera ley Bases, a cargo también de, recordemos en su momento, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Levarona. Hay que ver si esta segunda versión de juicio por jurados es similar o si tiene algún que otro cambio. Pero en esto, en esencia, más el envío de los pliegos, el Senado está tratando los pliegos que faltaban, que quedaban pendientes, pero Justicia también va a enviar unos 50 o 60 pliegos más esta semana. Así que entre esto y juicio por jurados y Código Penal se puede ver que va a haber una iniciativa para reformar el sistema judicial. Bueno, Dani, interesante lo que vos estás señalando, porque esto lleva a que van a tener que diagramar los tiempos para discutir la cantidad de proyectos que el Ejecutivo ha enviado a este Congreso Nacional. Muchos en el Senado, algunos menos en la Cámara de Diputados, pero sin lugar a dudas los debates van a ser en ambas cámaras legislativas. Sí, la reforma del Código Penal probablemente se manda a diputados, al contrario de lo que muchos habíamos pensado en su momento cuando se habló de la reforma del Código. Bueno, si está Bullrich en el Senado, muy probablemente ella, al ser exministra de Seguridad, se va a querer abanderar. Pero en su momento no, dijeron que para no cargar demasiado al Senado, iban a mandar la reforma del Código Penal primero por diputados, así que bueno, hay que ver si, como bien decís, van mandando de distintas cámaras como para amortiguar un poco el efecto de mandar tantos proyectos, pero bueno, todavía está en manos de la Secretaría de Legal y Técnica para que se firme finalmente este tan anhelado y anunciado proyecto y se envíe, ¿no?, en las próximas semanas, claramente en pleno mundial. Claro, exactamente. Dani, gracias por toda esta información. A ustedes. Gracias. Ahí estaba. Dani Romero con el fondo de la Casa Rosada, porque ella cubre los dos lugares, tanto el Congreso como la Casa Rosada, con información
como hace también Nico Gallardo. Sí, con información en el momento. En ese pequeño espacio, ¿no? Que Sí. le dejan a los colegas de Hay Casa un poquito, Rosada, ese que fondo rosa nada más. todavía no pueden circular como se hizo históricamente en la Casa de Gobierno, así que se buscan esos pequeños reductos para trabajar y, bueno, poder salir al aire. Bueno, pero igual tiene buena información, ¿eh? Sí, sí, Dani siempre tiene buena ¿Sí? información, Bien. igual que Nico. Exactamente. Bueno, estamos aguardando que comience, no sé si Dire ya hay imágenes de la comisión, ahí está, la comisión ¿no? de transporte, la que preside el diputado Rizzotti. Rizzotti de Jujuy, y hoy tienen la exposición de trabajadores de Intercargo. Exactamente, para analizar cuál es el estado de situación de la empresa Intercargo. Y ahí una de las empresas, Fer, recordarás que el gobierno quiso privatizar en el comienzo de la gestión, que estaba dentro de las que iban a privatizar como parte de la ley bases. Para quienes no saben, Intercargo es la empresa transportista para... la única empresa transportista que hay en los aeropuertos del país. Así es. Empresa estatal que, bueno, muchas veces queda en el medio de los forcejeos sindicales bueno, el gobierno intentó privatizar en su momento, finalmente eso no ocurrió. Ahora hay que ver qué van a presentar acá en esta comisión. Bueno, ahí lo tenemos hablando a Rizzotti con Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. A la izquierda de Rizzotti, a la izquierda de la pantalla, ahí los vemos a los diputados y diputadas de La Libertad Avanza. Sí, el ala oficialista. Exactamente. Del otro lado, al otro extremo, a la derecha, ahí están los diputados del resto de los bloques, principalmente de Unión por la Patria. Sí, sí, y ahí también irán los invitados. Claro. O se pondrán al lado de Rizzotti, en la cabecera. Bueno, habrá que ver cómo se van reacomodando. Ahí lo vemos al diputado Basterra. Es inminente ya en un ratito, enseguida, la reunión de la Comisión de Transportes. Existiendo quórum para poder iniciar, ¿qué tal? Buenas tardes. La reunión de comisión, empezamos con el temario del orden del día. Correspondería cubrir las vacantes que hay en la vicepresidencia segunda y en la secretaría primera. Corresponde al Frente de la Libertad Avanza el cubrimiento. Sí, tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, señor presidente. Desde el bloque de la Libertad Avanza queríamos proponer para restablecer a las autoridades en el cargo de vicepresidente segundo al diputado Aníbal Tortorielo y a la diputada Patricia Vázquez en la secretaría. Muy bien. Los que estén de conformidad, por favor, si va a hacer manifestarlo. Aprobado. Pasamos al tema del día. Tiene la palabra la diputada Ana. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Gracias, señor presidente, por permitirnos encontrarnos en el marco de esta comisión, en la Comisión de Transporte, para poder poner a consideración de los diputados y diputadas que integran esta comisión un pedido de informe que hemos elaborado y presentado junto a la diputada Florencia Cariñano y un gran conjunto de diputados y diputadas, más de 22 firmas tiene este proyecto de resolución, dado que en este proceso de privatización y de transformación de los organismos del Estado que está llevando el Poder Ejecutivo adelante, este Congreso de la Nación no cuenta con la información necesaria como para poder hacer este seguimiento de estos procesos, y lo decimos también como integrantes de la Comisión Bicameral de Transformación del Estado y del seguimiento de los procesos de privatización, que se constituyó recién el 13 de mayo, o sea, hace poquitos días, y de ahí, desde las palabras del jefe de gabinete, cuando estuvo brindando el informe el 29 de abril en nuestra Cámara, teníamos un montón de consultas y requerimientos a partir de las respuestas brindadas que se formalizaron en este pedido de informe el día 8 de mayo. Concretamente, lo que queremos saber tiene que ver con el estado de situación
del proceso de privatización de la empresa Intercargo. Ustedes saben que el año pasado, conforme al decreto 198, se estableció la venta y privatización del 100% del paquete accionario de la empresa. Luego, en la resolución 1067, se le dio forma a ese proceso de licitación y hasta la fecha nos vamos valiendo de información que suele aparecer en los medios. Por eso es que nosotros requerimos una vez más, porque ya lo habíamos hecho desde la Comisión Bicameral y no tuvimos respuesta, la información precisa de cómo avanza este proceso de licitación, cuáles son los mecanismos o el cronograma que están llevando adelante, que de casualidad y en el día de hoy, a través de una nueva resolución, todo lo que cuestionábamos y queríamos saber en este Congreso de la Nación fue un poco aclarado por la resolución que se presentó en el día de la fecha, que es la número 833 en el boletín oficial, donde llamativamente 24 horas antes de que se cumplan los plazos para la apertura de sobres de licitación, se prorrogan estos plazos y donde llamativamente se le da intervención a la Procuración del Tesoro y a la SIGEN para que puedan hacer la evaluación de aquellos que se proponen como oferentes a este proceso de privatización para el momento de que se adjudique a quien se le vaya a otorgar la compra de este 100% del paquete accionario de Intercargo, tengan la posibilidad de expresar y hagan la evaluación de de estos oferentes o de quien se le vaya a dar la adjudicación. Y esto lo quiero remarcar porque se establece hoy en esta resolución cuando nosotros lo venimos remarcando desde el año pasado, cuando decimos que concretamente se nos informa que el organismo por excelencia en la Nación, que era tasación a nivel nacional, se había excusado a la evaluación de la empresa, que había determinado que ninguna otra entidad bancaria, así como el Banco Nación, también se había excusado en su evaluación. Esto cae en manos del vice, organismo que no tiene ningún tipo de experiencia en la evaluación de las empresas del Estado, ni no tiene antecedente en este proceso, y bueno, es por eso que también cuestionábamos y preguntábamos por qué había sido esa decisión, además de que cuando se lanza el pliego de licitación de la empresa se lo hace en una cifra, digamos, de evaluación bastante menor a lo que tenemos tanto tangible como intangible como valor de Intercargo. Entonces fue parte también de estos cuestionamientos que hacemos en el pedido de informes. Entonces hoy, por casualidad, 24 horas antes, entonces no solo se prorrogan los plazos, sino que además se quiere dar un dejo de transparencia, ¿no?, en lo que hasta acá venía siendo bastante poco claro y bastante poco transparente. Ahora sí se acordaron que la Procuración del Tesoro y la SIGEN tienen que hacer una evaluación de la situación y todo esto antes de que se le adjudique a alguien que hoy se presenta solo con la intención de decir que quiere ser parte de la compra de las acciones de Intercargo, y recién el día que van a firmar el contrato establece cuál es la sociedad que lo va a respaldar en función de esa adjudicación. Por eso y por todas estas cosas que estamos enumerando es que decidimos hacer este pedido de informes. Y agradecemos a usted, presidente, y a la comisión para que podamos juntos pensar en todas las preguntas que necesitamos que el Ministerio de Economía, que es el que, digamos, tiene la potestad, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, nos brinden la información, porque es el Congreso el que debe monitorear y es el que debe también tener las garantías de que este proceso se está haciendo de forma transparente, que hoy aplazar el proceso de licitación y de apertura de sobres y de visitas también a la empresa para evaluar el interés que pueda tener una empresa sea en función de una transparencia y no sea en función de un alguien que está detrás de todo esto esperando reunir el dinero para presentarse como oferente de una empresa pública que está subevaluada en este proceso de licitación
que no tiene claro ni siquiera qué va a pasar con sus activos, que son sus trabajadores y trabajadoras, que no está establecido en el pliego, que no tenemos claro tampoco el inventario de esos bienes tangibles e intangibles que están establecidos en el pliego allí determinados, que en esta situación tampoco tenemos los estados contables auditados, digamos, y a mano como para poder tener el panorama completo de lo que estamos haciendo con la empresa Intercargo o que este Gobierno Nacional está haciendo en este afán de privatizar y teniendo como única lógica esta situación. De allí es que nos llevamos a preguntarnos justamente todas estas cuestiones que venimos a exponer hoy en este pedido de informes, en este proyecto de resolución. Nos parece que como deber, más allá de los colores políticos, y estamos aquí representando nosotros a todo nuestro pueblo y a nuestra gente y a nuestros trabajadores y trabajadoras que de forma federal están presentes en todo nuestro país. Nosotros estamos hablando de una empresa del Estado, que funciona, que no discrimina qué aeropuerto es rentable y qué no para prestar un servicio, que a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional está presente y que además, dicho mismo por el Poder Ejecutivo y publicado en el Boletín Oficial, no es una empresa deficitaria, que tiene justamente superávit y no encontramos en los motivos o razones por la cual este capricho, porque no es únicamente Intercargo, sino varias de las empresas que han sido convocadas a ser privatizadas, pueden dar fe de que en sus arcas no tienen el déficit para el cual pueda ser el motivo para su privatización. Entonces, si esto desde el Estado podemos garantizar su funcionamiento, su continuidad, su inversión, porque en estos años también ha notado o ha tenido una grave desinversión en el trabajo, es porque todo este motivo nos lleva a preguntarnos y a querer saber qué es lo que está pasando mientras otros avanzan con estos procesos licitatorios. Así que pongo a consideración para que podamos tener respuesta del Poder Ejecutivo directamente, ¿no? Que es el que está avanzando con este proceso en total desconocimiento de este Congreso Nacional. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Vamos a seguir con la reunión de comisión. Escucharemos ahora al representante de los trabajadores para que después de ello puedan expresarse todos los diputados. ¿Quién estaba primero? No sé quién de ustedes va a hablar primero. Edgardo Llano. Fernández. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser lo más sintético posible, dejando de lado la discusión si la empresa tiene que ser o no del Estado, que obviamente desde mi punto de vista sí o sí tiene que ser del Estado, pero es una discusión que no creo que no es este el momento. Se dio, la pusieron dentro de las empresas sujetas a privatización, está. Lo que sí venimos a plantear es todas las cosas extrañas que vimos, para poner un nombre no muy agresivo. Cuando se saca el decreto, donde sale la ley que incorpora a Intercargo como empresa sujeta a privatización, 3 días después de la promulgación de esa ley, o 4 días después, sale una resolución de la ANAC regulando la actividad del servicio de rampa en todo el país. Los procesos de regulación, con todo el argumento que se pone, que la competencia, que permite mejoras, hay que tener cuidado en determinado tipo de actividades, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace? El servicio de rampa, Intercargo es una empresa que brinda el servicio de rampa en todos los aeropuertos del país. Aeropuertos que la actividad está seguro superávit en 2 de ellos, que son Ezeiza y Aeroparque. Eventualmente puede dar superávit en Córdoba, Mendoza, Calafate en temporadas y el resto da toda pérdida. Perdón, presidente, disculpe. Me gustaría saber su nombre, perdón, y por quién me está hablando.
Ah, pensé que lo había pasado. Discúlpeme. Tiene usted razón, no me presenté. Mil disculpas. Soy Rubén Fernández, soy secretario general de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. Nuclea todo el personal jerárquico y profesional de la actividad aerocomercial, incluida, obviamente, los servicios de rampa, ¿no? No, de nada. Decía que el servicio en sí es abarcativo como un conjunto. Ahora, si nosotros desregulamos, tenemos que tener la precaución de saber cómo se desregula para que el servicio se siga brindando en todos lados, porque se han habilitado cerca de 11 empresas a prestar los servicios de rampa, que se han, a partir de esa resolución, entre 10 y 11 empresas, donde la mayoría de ellas, todas pidieron prestar servicios en Aeroparque y en Ezeiza. Alguna Córdoba, alguna Mendoza. Ninguna pidió en Formosa, ninguna pidió en Salta, en Tucumán, en Santiago del Estero. Entonces, vamos a vender una empresa que tiene un capital tangible, que son sus bienes patrimoniales, y un capital intangible que es el producto, todo lo que está vendiendo y todo el servicio que está brindando. Ahora, si en los aeropuertos donde obtiene la ganancia para poder sostener el resto de los aeropuertos va a tener una competencia salvaje, y ahora voy a explicar lo de salvaje, evidentemente la rentabilidad le va a bajar, sea quien sea el dueño de Intercargo, la rentabilidad le va a bajar y no va a poder mantener los servicios el resto de los aeropuertos, salvo que alguien lo subsidie. ¿Sí? Salvo que alguien vaya y lo subsidie. Será la provincia, será la nación. ¿Y por qué digo salvaje? Nosotros en la República Argentina tenemos en el año 2025 en Ezeiza un movimiento de 86.000 vuelos entre aterrizajes y partidas en el año. Intercargo atendió 24.000, que es lo que está en juego en este momento. El resto son vuelos de Aerolíneas Argentinas, que tiene su propia rampa, American Airlines, que tiene su propia rampa. Lo que está en juego y a los que se les brinda la posibilidad de que vayan y compitan es para ese paquete de vuelos. ¿Sí? Hablé de 9, 10, 11 postulantes. Aeropuerto de Barajas, 420.000 vuelos al año. No permiten más de 3 competidores. No hay más de 3. Aeropuertos de menos de 200.000 vuelos en España, 2 exclusivamente. ¿Y por qué eso? Porque en algún momento tuvieron más. Y realmente el servicio se le fue al demonio en cuanto a la calidad y en cuanto a la seguridad del servicio, porque obviamente, como dije antes, la rentabilidad baja, tiene que entrar a bajar precios, bajan costos, que reducen las condiciones del personal y reducen las condiciones en las cuales brindan el servicio. Llegaron a un equilibrio de 3, y quiero dejar aclarado que no son de los aeropuertos donde el servicio brille por su eficiencia. Lo mismo sucede en París, en el Charles de Gaulle. Hay aeropuertos como el de Doha, donde es uno de los aeropuertos más grandes del mundo en cuanto a movimiento y tiene un solo operador, que es estatal, pero es un solo operador. Entonces, vuelvo al principio. Esto me hizo acordar a cuando fue la privatización de aerolíneas en el año 90. Se privatiza la empresa y la fuimos desguazando. En el momento de la privatización le sacamos los servicios de rampa, crearon Intercargo, le sacamos la tienda libre de impuestos, el famoso free shop, se lo entregaron a Interbaires y después licitaron el resto. Aerolíneas en esa época daba en el orden de los 20 millones de dólares de superávit promedio, de los cuales 12 venían de los servicios de rampa y 6, 7 venían de los servicios del free shop. El resto era de todo el resto de la operación. O sea, privatizamos la empresa, pero la desguazamos desde el punto de vista de ciertas rentabilidades. Acá, lanzamos a la privatización a la empresa, le sacamos la exclusividad salvajemente, porque uno podría aceptar 1 o 2 oferentes, competidores, digámosle, si queremos seguir con esto de la desregulación y la competencia, pero esto
como dije, no es así. Le sacamos los servicios de manga, lo que es la manga a los aviones, el servicio lo brindaba Intercargo, ese servicio se traspasó a Aeropuerto 2000. Esos servicios de manga generaron hasta ahora alrededor promedio de 10.000 millones de pesos año de facturación, con un superávit, con una ganancia neta efectiva del 50%. Esto es el 10% de lo que son los ingresos y la ganancia que tiene, mejor dicho, de la ganancia que produce Intercargo a lo largo del año. Se lo estamos sacando. Vuelvo a decir, la privatizamos, le sacamos la exclusividad, le sacamos los servicios de rampa y cerramos algunas sucursales que, si bien no tenían vuelos que atender, sí tenían los servicios de rampa. La cerramos antes, ya lanzada la privatización. Ejemplo, Mar del Plata. Hasta el día de hoy cerramos la sucursal, pero todavía Intercargo sigue atendiendo los servicios de la manga porque todavía no se le terminó de traspasar al aeropuerto. Creo que ahora salió una resolución que el día 16, 17 tienen que ser traspasados. Entonces, todas estas cosas hacen decir qué es lo que está queriendo hacer con Intercargo. Vendo mi coche y antes de venderlo le rompo los vidrios, le rompo los faros, pincho las gomas y así lo salgo a la venta. Quiero tener menos plata de lo que vale. Y acá viene la otra pregunta, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el precio? La tasación se le puso un precio base de 45 millones de dólares. No sabemos cómo se llegó a la tasación de la empresa, no figura en ningún lado. La empresa el 20 de mayo del año pasado contrató a la firma Deloitte, hizo una compulsa de precio, contrató a Deloitte, no estoy cuestionando eso, para que tasara la empresa. Pagó $15.000, no sabemos cuánto fue la tasación de Deloitte. No se sabe, se ha pedido informe, nunca hemos podido conseguir que nos digan cuánto tasó Deloitte en mayo del año pasado a la compañía. Y como dijo la diputada, no se hizo la tasación por los organismos naturales y normales, se terminó en el vice, que quiero aclarar que el presidente del vice, que estaba en el momento que se le encargó, dijo que no lo podía hacer, lo echaron, pusieron a otro, firmaron la tasación y se fue. Esto es así. Todo muy confuso, todo muy raro. Las modificaciones de la fecha de presentación empezaron primero para el 7 de mayo, la pasaron para el 10 de junio, mañana, y hoy nos enteramos que la pasan para el 25 de junio. Yo no soy abogado, aprendí en la licitación de aerolíneas. Dromi siempre decía a la gente que era la persona que más sabía de derecho administrativo en el país, que cuando una licitación se lanzaba, el pliego era la Constitución, había que cumplir el pliego a rajatabla. El pliego de licitación de Intercargo dice en su artículo 10, el Ministerio de Economía podrá emitir circulares aclaratorias y o modificatorias al pliego de oficio como respuesta a consulta formulada por los interesados. Las circulares formarán parte integrante de la documentación licitatoria. Las circulares aclaratorias podrán ser emitidas por la Secretaría de Transporte hasta 3 días hábiles antes de la fecha fijada por el acto de apertura. Las circulares modificatorias, la que salió hoy, podrán ser emitidas hasta 5 días hábiles antes de la fecha original fijada por la apertura de las ofertas. Yo no soy abogado, les pregunto, y ustedes son más capaces que yo, no me cabe la menor duda, por eso están acá. Creo que esto es ilegal, porque si dice que son hasta 5 días y lo sacan 24 horas antes, creo que no estarían en condiciones de modificar la fecha de presentación de ofertas. Esto con lo que nos enteramos hoy. Bueno, después el pliego, no tiene... asegura durante 6 meses la prestación del servicio, la obligatoriedad de la empresa
que se haga cargo, la que gane la licitación, de prestar el servicio en todas las escalas. A partir del 181 días nos dice qué pasa si cierra las escalas. No está muy claro qué va a pasar con el personal. Tampoco uno asume que, como la redacción como está, que estaría esa obligación también por 180 días. Nadie dice qué pasa con el día 181. Y lo preocupante acá, y esto ya es una intuición, es que se está preparando una licitación, se está corriendo los plazos, es como que no hay nadie interesado o el que está interesado está poniendo condiciones. Parecería. No, esto es una intuición, no tengo forma de saberlo, obviamente. Porque si me abrieron la posibilidad de desregular el servicio y yo tengo la posibilidad, empresario, de venir, pedir, poder prestar el servicio en el aeropuerto que yo quiero, no en el que me obligan, comprando mis máquinas y tomando el personal que yo quiero, ¿para qué voy a invertir 45 millones de dólares, por mucho que pensamos que son pocos, para hacerme cargo de una empresa que tiene obligaciones, aunque sea por 6 meses, si con mucho menos puedo yo meterme y atender 2 aeropuertos y no tengo ningún otro tipo de obligación? ¿Dónde está el negocio de esto? ¿Dónde está el negocio de esto? ¿Lavado de dinero? No, no creo, no pasan estas cosas. Pero es raro, como mínimo es raro. Y lo que nos preocupa no es si hace negocio o no hace negocio, que se encargue la justicia, alguien lo sabrá. El tema es que en el medio hay 1.500 familias, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y nos preocupa también, como primera instancia, porque por eso estamos en los gremios, la calidad y la cantidad en el trabajo de esas 1.500 familias. Pero también nos preocupa la seguridad y de la prestación de ese servicio. Hay escalas que si no está Intercargo, no hay nadie que tenga capacidad de atenderlas. Tucumán, por ejemplo. La carga y descarga del arándano, la inversión que hizo Intercargo en esa provincia, en esa escala, para operar la carga y descarga, fue muy importante, y si no está Intercargo ahí, no sé quién lo va a hacer. Y así en otro tipo de escalas donde hay equipo pesado para atender aviones de gran porte, que solamente los tiene Intercargo como empresa, o Aerolíneas Argentinas, obviamente, ¿no? Pero acá Aerolíneas está fuera, porque en este pliego se le prohibió a las empresas prestadoras de servicios aéreos a poder presentarse en forma directa. Porque se está hablando también que la gente que están, los inversores de Flybody están interesados, no me consta, pero se habla bastante de que están interesados en ingresar en esta compra, lo cual nos alarmaría muchísimo, ¿no? Porque Flybody está en la quiebra. Pero bueno, esto sale en los diarios. Hoy hay una nota, y con esto cierro, salió en Infobae, donde habla de que Adorni planteó que Intercargo tiene una evaluación de 50 y pico de millones. Hablo de la nota, Infobae, lo dice Infobae. Y la empresa la estamos vendiendo o privatizando a un piso de 45. También en ese artículo dice algo que sí voy a aclarar, que la empresa lo pone como que para justificar su privatización, que en el año 20, 21 y 22 recibió subsidio del Estado. Fue la pandemia, no jodamos. Dio superávit durante todos sus años, salvo obviamente la pandemia porque no había vuelos, directamente no tenía actividad. Como dieron pérdida montones y miles de empresas en este país que fueron subsidiadas por el Estado. Gracias. Gracias. Sí. Sí, Presidenta, por favor. Gracias, buenas tardes, diputadas, diputados. Gracias, señor presidente, por esta invitación. Mi nombre es Edgardo Llano, soy secretario general de APA, la Asociación del Personal Aeronáutico, que representa, entre otros, a trabajadores de Intercargo, de Aerolíneas Argentinas, de FADEA, de Aeropuertos Argentina, de Free Shop y de todos los aeroclubes del país, aeropuertos y aeroclubes del país. Bueno, este tema no voy a ser reiterativo porque mi compañero Rubén Fernández dio mucha información, que es la que venimos dando en distintos lugares juntos. Solamente quiero dar algunos números
oficiales, esto es público. El año 2024 la empresa tuvo un superávit de $16.600.000, en el 25 $20.300.000. Y hay que aclarar que en la visita del jefe de gabinete a la Cámara de Diputados dijo que la empresa tenía $55.700.000 en activos corrientes, de los cuales 38.600 son inversiones financieras. Y el pliego de privatización, como bien se dijo, está en $45 millones. Si alguien comprara esta empresa, ya por sentarse estaría ganando $10 millones sin hacer nada, con lo cual la podría vender al minuto y si tiene una ganancia en un minuto de $10 millones. No hay país en el mundo que dé esa rentabilidad a una empresa. Pero bueno, en el 2024 se declaró sujeta a privatización. Como bien se dijo, el Tribunal de Casación no lo quiso hacer. El Banco Nación, sabemos que los funcionarios dijeron no la podemos tasar, pero tampoco queremos terminar preso por ese mismo motivo. Y el director del Vice, que fue nombrado para esa función y renunció después, el segundo de él era uno también de los que está involucrado en el tema de los préstamos del Banco Nación, ¿no? También participando de esta situación. El señor Chávez, que está a cargo de la privatización de empresas públicas, fue el que solicitó al grupo privado Deloitte la tasación, que sabemos cuánto cobró, pero no sabemos, como bien se dijo, en cuánto fue tasada y si fue tasada realmente. El 14 de julio, llamativamente, el vice, que es algo que no hace, pide tasar intercargo. Y lo hace el 28 de junio. El Banco Nación también, vuelvo a repetir, rechazó la posibilidad de tasar la empresa por el tema de que nadie quiere ir preso. El 12 de marzo, ante un pedido que hicimos en nuestro sindicato y UPSA, Intercargo se niega a mostrar la tasación del hoy por razones estratégicas. Hoy ya deberían dejar de ser estratégicas porque ya está, mañana se debería abrirle el pliego a ver quién es el oferente y lo pasaron a partir de hoy hasta el 26 de junio. Yo también creo que o hay alguien que está pidiendo algo que falta, o realmente no hay interesados, porque nosotros pudimos charlar con algunos que decían ser interesados, de los cuales todavía no podemos decir el nombre por un acuerdo de confidencialidad, y nos decían, teníamos interés, pero con la desregulación que hubo de parte del gobierno no nos sirve porque nosotros vamos a invertir 40 o 50 millones de dólares y después al lado tenemos 3 empresas de competencia que van a estar en escalas rentables, mientras nosotros vamos a tener que operar durante por lo menos 180 días en escalas que no son rentables, con la cual la redituabilidad que debería tener la empresa se le escapa de las manos. El 15 de abril nosotros desde APA presentamos una acción de amparo por la privatización que fue rechazada en segunda instancia. En abril modificaron de vuelta la apertura del sobre para el 10 de junio, mañana. Fue modificado, era para el 6, pasó para el 10. Bueno, después está lo que dije de Adorni, que lo dijo en la Cámara de Diputados, está en la versión taquigráfica, ustedes lo pueden ver en los números muy claros. Nosotros el 14 de mayo, desde APA, presentamos una denuncia penal contra Milei, Caputo y Vos. Vos era el presidente del Vice solamente para firmar esa tasación, por la presunta comisión de los delitos de defraudación, por la administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, y tasación de la empresa Intercargo, que está juzgado número 3 del doctor Rafeca. Bueno, el 19 de mayo también lo dijo la diputada, se le permite participar a empresas que no estén constituidas en la privatización. Empresas que no existen pueden participar y si ganan, después van a armar la empresa. Algo nunca visto en ningún país del mundo tampoco, ¿no? Empresas que no existen, yo digo, me presento, me voy a llamar X, gano y después armo la empresa X. Esto no... Salvo que con el tema de la inteligencia artificial también se permita este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, el tema es que sin que Intercargo se llegue a privatizar, si es que aparece algún interesado coherente porque digo, nadie se presenta a poner plata para tener que competir al lado con empresas que no van a poner un peso y que solamente le han sido otorgadas escalas rentables. En algunas provincias no sabemos quién va a operar si no está Intercargo. No sabemos quién va a operar porque hoy operan 16 escalas. El resto del país está Aerolínea. Pero si deja de estar Intercargo, no va a haber otra empresa que lo haga. La otra empresa que tiene
autoservicio o autoprestación en algunas escalas, Flybondi, que nosotros creemos que tiene poca vida, está por desaparecer, no pagan los sueldos, no pagan los retiros voluntarios, no pagan a los proveedores. Nosotros tenemos en Córdoba un avión de Flybondi en la fábrica Fadea que está ahí porque no pueden pagar lo que hicieron para el mantenimiento, lo dejaron para mantenimiento y como no le pagan no le devuelven el avión. Hoy está operando con un avión por día y a veces, con mucha suerte, con 2 aviones, cuando tienen programados 7 u 8 aviones por día, están cancelando todos los días más vuelos. El fracaso de la desregulación, la empresa esta que promocionó tanto el ministro de Regulación, Sturzenegger, tiene montones de denuncias por incumplimiento de la programación. Esta empresa chiquita de los emprendedores, estos jóvenes de 20 años, que han puesto ahora una empresa a Olavarría, Tandil, y no cumplen los vuelos, no tienen incumplimiento de vuelos, de horarios, de cancelaciones total, sin reintegro de la devolución de los pasajes a los pasajeros. Bueno, esto creemos que va a pasar con las empresas también de rampa que han sido autorizadas, nadie sabe quiénes son los dueños. Hay una empresa uruguaya que se inscribió, le dieron permiso para operar en rampa aquí, pero en Uruguay sus aviones no lo atienden, ellos tienen una empresa que contratan y acá pretenden dar servicio y no tienen más que un tractor y una cinta para cargar equipaje en aviones de pequeño porte. Se ha autorizado empresas que no existen, hoy salían los medios y también el gobierno insiste con que una empresa, Alicia de Francia, que está interesada. Bueno, nosotros hablamos con los directivos de Alicia, es mentira, no tiene ningún interés, hablamos con la gente de Swissport, no tiene ningún interés, hablamos con Macy's, que es una empresa inglesa, una de las más grandes del mundo, no tiene ningún interés en participar de la privatización de Intercargo, y así tampoco en la privatización de aerolíneas, como lo han dicho, como al pasar. Con lo cual, yo creo que el Estado hoy se encontró con que al día de hoy no hay nadie que se presente para la privatización, pero tampoco sabemos si hay un plan B. ¿Qué pasa si queda desierta la privatización? ¿Cuál es? ¿Cómo sigue la empresa? ¿El Estado va a seguir subsidiando, manteniendo la empresa, va a pagar los sueldos o va a desaparecer y que cada uno se arregle como pueda? Porque es eso, si desaparece Intercargo, hay provincias que no van a tener quien haga el servicio de rampa, porque no llega al resto de las aerolíneas. Por eso creo que el plazo prorrogado hasta el 26 de este mes tiene que ver primero con que los funcionarios que nos hemos reunido del área no tienen ni idea de lo que están haciendo ni las privatizaciones. Lo han dicho en algunos casos, el señor Chaer, no sabemos realmente cuál va a ser, si va a haber interés por Intercargo o no. No tienen nada claro. Con lo cual nos preocupa porque, como decía Rubén Fernández, en la privatización de los 90 de Aerolínea, los pliegos eran muy claros y establecían quién se hacía cargo de los trabajadores, quién se hacía cargo de la representación sindical, cuánto era el mínimo de inversión que tenía ese acuerdo. Hoy eso no figura. No dice quién se hace cargo de los trabajadores, no dice quién va a tener la representación sindical, fundamentalmente ahora que están fomentando los sindicatos por empresa para debilitar a las organizaciones gremiales. No sabemos que la atomización siempre destruye, divide y reinarás, y es lo que están proponiendo. No sabemos, en el caso de Intercargo, si se privatiza, qué va a pasar, qué le van a ofertar al nuevo oferente, al nuevo dueño, si es que aparece un nuevo dueño. Por eso estamos muy preocupados porque no tenemos respuestas oficiales de nadie, porque, por ejemplo, de todos los secretarios de transporte que hemos tenido, creo que es el tercero o el cuarto, nunca ninguno nos ha recibido. Le hemos pedido reuniones, lo hemos llamado por teléfono a los distintos secretarios, nunca nos recibieron. Cuando ampliamos la posibilidad del tema, la pérdida de puestos de trabajo, lo hemos llamado al secretario de Trabajo, tampoco nos recibió nunca nos contestó una llamada, que creo que no le pasa a los gremios aeronáuticos, le pasa a cualquier gremio que el secretario de Trabajo no recibe a nadie, y obviamente nos preocupa, por eso llamamos al secretario de Trabajo, para que nos explique qué va a hacer, qué recaudos va a tomar la Secretaría en el caso de que el que venga quiera despedir a todos los trabajadores. Sabemos que es muy usual que en este país, en este gobierno, se despida a trabajadores sin ni siquiera tener un tipo de justificativo de por qué. ¿No? Así se están vaciando un montón de organismos oficiales que son exclusivos, como el CONICET, el INTI y otros organismos que no los quiero nombrar porque ustedes los conocen y seguramente han tenido reuniones por estos temas en la Cámara. Pero nos preocupa qué va a pasar el día 26, nos preocupa que no haya un plan B ante una licitación desierta,
qué es lo que pasa a partir de ahí, si van a hacer una nueva prórroga. También vamos a pedir que se investigue, o que pida que se investigue, el tema de los plazos de los 5 días que dice la resolución, si quisieran cambiar la fecha. Cambiaron la fecha solo con un día, y también nos preocupa que hace impunidad para no respetar las cuestiones legales, ¿no? Como en este caso, esa resolución que habla de 5 días y solamente con un día la modificaron. No quiero ampliar más porque ya lo dijo Rubén. Usted está en el pedido de informe, es muy claro lo que hay. Sí, me gustaría escuchar ahora a los diputados y a las diputadas, fundamentalmente si hay diputados o diputadas de las provincias, cuando sepan que si esto no queda así, no van a tener quien atienda los vuelos en las provincias, y van a tener que volver las ciudades o las provincias a subsidiar a las empresas, como hicieron en algún momento con empresas privadas, para poder salir, para que los vuelos salgan con equipaje, con pasajeros y con carga de sus provincias, con la empresa, a través del trabajo que hace la operación de la empresa Intercargo. Si eso desaparece, no sé cómo se van a trasladar, porque no va a haber vuelos que los atiendan, salvo que los aviones salgan sin equipaje y sin carga, solo con pasajeros. Gracias, señor presidente, por esta posibilidad, y ahora sí que nos gustaría escuchar a toda la mesa. Muchísimas gracias. Bueno, si algún diputado va a hacer uso de la palabra. Señor presidente. Sí, tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, decirles que escuché con mucha atención la posición y las preocupaciones que dicen tener, tanto el sector de diputados que ha pretendido hoy esta firma de pedido de informe, como el sector gremial que ustedes representan. La verdad, analizando esto, me llama la atención porque parece que no les interesa realmente un pedido de informe o tener más información, valga la redundancia, sobre esta privatización, sino más bien claramente cuestionarla desde todo punto de vista. Han hablado de la poca rentabilidad que va a tener si es privada. Claro, pública tiene rentabilidad, privada no tendría rentabilidad. Pública sí cubriría todas las escalas, privada no podría cubrir todas las escalas. Estamos hablando y presumiendo hechos que no están pasando, que de hecho no pasan ni deberían pasar, porque ninguna empresa puede brindar un servicio si no tiene personal, con lo cual nadie está hablando de perder trabajadores, por el contrario. Y acá quiero decir algo que me parece importante. Justamente hablaron siempre de superávit de la empresa. Están diciendo que cubren 24.000 vuelos. Como ciudadana argentina, la verdad que el recuerdo que tengo, y en algunas oportunidades, porque tampoco es que viajo todos los días, pero en algunas oportunidades como viajera, mi experiencia con Intercargo no ha sido buena. No ha sido buena en la calidad de cómo han maltratado y maltratan al equipaje. No ha sido buena la cantidad de veces que han dejado miles de personas en el aeropuerto sin poder viajar por el sinnúmero de paros que han hecho. Y esto está encolumnado claramente con una decisión política que ya desde nuestros colegas, nuestra Cámara, honorable Cámara de Diputados de la Nación, hemos votado, en realidad, ambas cámaras. Con lo cual, esto está encolumnado en un principio y en una idea de apertura, de competencia, de privatización, porque entendemos, junto con el presidente Javier Milei, y estamos de acuerdo con ese concepto, que el Estado no tiene por qué ser empresario y que en realidad a los hechos nos remitimos, cuando ha sido empresario no ha sido buen empresario. En realidad estamos a favor de la privatización, pero que ya fue votada, con lo cual todo lo que estamos cuestionando, investigando, es información que ya se brindó, es información que dio el jefe de gabinete cuando estuvo en la Cámara de Diputados. Sabemos perfectamente, porque se están siguiendo todos los procesos legales que deben seguirse. Ahora, si quieren buscarle el pelo al huevo porque lo que en realidad quieren es que no se privatice, bueno, eso sería borrar con el codo lo que, por decisión de la mayoría,
hemos aprobado en su momento, que fue la ley de bases y en definitiva en ser pasibles de privatización, entre ellas Intercargo. Con lo cual, nada, simplemente desde mi posición, desde ya, no acompañar el pedido de informe porque entendemos que la información está, la decisión está, cuestionar si alguien tasa, no tasa, quién tasa, en realidad entiendo, y creo que compartimos con nuestros bloques, con nuestro bloque, que están cuestionando en sí misma la privatización. No están cuestionando la forma, no están cuestionando la información, están cuestionando la privatización. Y desde ya es algo sobre lo cual no vamos a volver. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ferraro. Sí, presidente, escuché atentamente a la diputada preopinante y la verdad que la diputada miente descaradamente, porque la verdad que el proyecto de resolución pedido de informes lo estamos firmando distintos diputados de distintas bancadas y la diputada que se ha convertido en una republicana intermitente y de ocasión, porque se pasó al bloque de La Libertad Avanza, lo que no está diciendo es que La Libertad Avanza, y quizás con sus bloques aliados, están impidiendo el funcionamiento central que tiene la Cámara de Diputados y las comisiones permanentes, más allá del estudio y elaboración de los proyectos de ley, sino que es nada más ni nada menos que ejercer el derecho a accountability de rendición de cuentas por parte del Parlamento al Poder Ejecutivo, gobierne quien gobierne. Eso es lo que omite, bajo una chicana, la diputada preopinante en lo que hoy se estaría impidiendo que la Comisión de Transporte no pueda remitir un pedido de informes a las distintas áreas del Poder Ejecutivo. Porque seguramente quienes firmamos este dictamen o posible dictamen tenemos posiciones diferentes y lo omite. Lo que no dice la que se ha convertido, y vuelvo a insistir, en una republicana intermitente y de ocasión, es que le está imposibilitando al Congreso de la Nación, más allá de qué representamos cada uno, cómo ejercemos nosotros el que los funcionarios y otro poder del Estado rinda cuentas y que no nos convertamos en una factoría del Poder Ejecutivo. Porque esto se está reproduciendo en las mayorías de las comisiones, donde ustedes alteraron la representación de integración para que no haya ningún tipo de posibilidad para ejercer ni siquiera lo que es el control parlamentario. Y en esto yo apelo a los diputados del radicalismo, a los diputados del PRO, más allá de que la diputada preopinante decidió abandonar la ruta de la transparencia y el término de solicitar informes, gobierne quien gobierne, en relación a esto. Porque sabe que no son los pedidos de informe, no son los proyectos de declaración y tampoco son a que vengan los funcionarios a rendir cuentas como nunca pasó en la historia del Congreso, salvo el antojo que se le ocurre al oficialismo o a la mayoría circunstancial de turno. Mayoría circunstancial de turno que les dará la posibilidad de obturar el trabajo en las comisiones, pero que muchas veces, diputada, y usted lo sabe, no le va a dar la razón en relación a lo que es el detrimento del funcionamiento institucional de uno de los poderes del Estado, como es el Congreso de la Nación, y vuelvo a insistirle, gobierne quien gobierne, y me importa un bledo en relación a ejercer ese derecho que nos compete, y usted lo sabe muy bien, como lo sabe muy bien la que preside el bloque de senadores de La Libertad Avanza.
No le mintamos ni a los representantes gremiales ni a la sociedad. Lo que acá está haciendo una mayoría circunstancial es objetar la posibilidad de una comisión permanente de trabajo, el solicitar informes. Pero ¿sabe qué? Usted lo puede obturar. Una mayoría circunstancial lo puede obturar. Pero lo que no van a poder obturar, que varios de nosotros nos presentemos y ejerzamos el derecho de acceso a la información pública, que por más que lo hayan delimitado, por más que no respondan como tengan que responder, van a tener que responder en algún momento en la justicia, como a su vez está abriendo otro proceso licitatorio escandaloso que tiene un segundo informe en contra de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y que está en manos del fiscal Marijuán, que es la licitación más importante para los próximos 30 años de la Argentina, que es la hidrovía y la vía navegable troncal. Y seguimos sin que el funcionario venga a rendir cuentas. Segundo informe de la Procuraduría. Una licitación que dice la Procuraduría y está investigando el fiscal Marijuán, que ha sido dirigida, que hoy uno de los oferentes se presentó ante el ministro de Economía diciendo que podía ofertar un 17% menos el peaje, pero que se había establecido en 5,70 y pico dólares para que no haya una oferta menor. Entonces, digamos las cosas como son. Ustedes hoy podrán obturar un pedido de informes. Ustedes hoy podrán obturar que en una próxima reunión de esta comisión venga el administrador general de puertos. Pero ¿sabe qué? No va a poder obturar que más temprano que tarde la verdad se va a saber en cómo se repartieron como una banda de ladrones los distintos negocios del Estado, como estamos viendo en muchísimas de estas cosas. Nada más, señora presidenta. No, yo tengo la palabra. No. No, disculpe, diputada. No solamente fui aludida, sino fui ofendida. No fue aludida. Tiene la palabra la diputada, después de la diputada tiene la palabra, le voy a dar de nuevo la palabra. Quédese tranquilo. Tiene la palabra, diputada. Gracias, señor presidente. La verdad que quiero corregir también a la diputada, no sé también tampoco de qué partido es, del PRO, de la Libertad Avanza, da igual, es todo lo mismo. La misma basura con distinto nombre. La verdad es que la información no está. La información, estoy hablando, diputada, la información que usted decía que nosotros tenemos, yo no dije que usted, no dije eso. Digo, lo que digo es, la información, diputada, usted sabe que nunca llegó a la bicameral de privatizaciones. Nos hemos cansado de pedir información acerca de los planes que tenían con Intercargo, de los procesos que están llevando a cabo que no son los correspondientes, por qué sacaron al Tribunal de Tasación, todo lo que ya dijo que es el tribunal, que es el órgano por excelencia, que ya tasó una vez Intercargo, que ya tasó una vez todas las empresas que están siendo privatizadas. Entonces, ¿qué hay de malo en preguntar? Un segundito. Le pido por favor a los diputados, la verdad, creo que con respeto a todos le pido, de igual manera, a todos le pido de igual manera el tema del presidente. Por eso le digo, a todos, ¿estamos? Le pido a todos. No decía a todos, amigo, a ella le estoy diciendo. Vuelvo a decir, ¿qué hay de malo en preguntar? Se pregunta y se responde. ¿Cuál es el temor de que este pedido de informe llegue al ministro Caputo y nos pueda responder lo que varios diputados de varios bloques queremos saber acerca de lo que está pasando con Intercargo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué no firman? La verdad es que, como dice el diputado Ferraro, no nos queda otra que ir al pedido de acceso a la información pública. Pedido que yo hice en su momento a Nuclear Eléctrica Argentina sobre los gastos de un funcionario de ustedes, Reidel, y me contestaron con 58 hojas de gastos exóticos, de gastos que no correspondían. Quizá, y porque justamente a lo mejor está Escaturice detrás de todo esto, de este negocio de Intercargo que está dejando
la verdad que está dejando en manos de nadie Flybondi, pero en realidad el principal objetivo es quedarse con Intercargo, por lo que significa Intercargo, a través de su fondo COC Global Enterprise, que maneja Flybondi y la firma OCA y los camiones de Flechalog. El control de la rampa aeroportuaria es el verdadero interés quizá de Escaturice. Y como vuelvo a decir, y como quizá en aquel pedido de informe que pedía NASA, y como en ese momento entre un sector, el de Karina, y el de Caputo, se estaban tirando con carpetas, bueno, a lo mejor tengo suerte, pido un pedido de acceso a la información pública y un sector que odia de otro sector nos puede informar de que esto, esta mafia, ojalá me equivoque, Escaturice no esté atrás de esto, y lo vamos a ver, y si no estará Paulini también, que fue el único grupo empresario que fue a visitar, que es Macri. Entonces vamos a ver cuál de los dos sectores, uno más mafioso que el otro, se queda con este negocio y completa, si es Escaturice, toda la línea para quedarse con el monopolio que están pretendiendo y lo que varias voces están diciendo en Ezeiza, que en realidad a lo mejor por eso ampliaron el plazo y es este personaje nefasto, amigo de Caputo, amigo del poder, que pretende quedarse con el negocio millonario de las rampas. Pero vuelvo a decir, no nos tiene que dar miedo preguntar. Ríase todo lo que quiera, diputada, pero a usted le pagan por esto, por firmar informes, por pedir. Sí, te pagan por levantar la mano, nada más, levantar la mano y defender al gobierno. Defender al gobierno. Yo contesté todos y cada uno de los informes. Pregunte, todos y cada uno. Pregunte, yo contesté como funcionaria todo y cada uno de los informes. Todos, absolutamente todos y cada uno de los informes. Y si no sabe qué, denúncieme, porque yo cuando fui funcionaria contesté todos los informes y no hay que tenerle miedo a contestar lo que uno está haciendo cuando gestiona. Lo que pasa es que a lo mejor acá hay negocios espurios, negocios de los servicios de inteligencia, que se están queriendo quedar a precio de remate con algunas empresas de todos los argentinos. Gracias. Tiene la palabra, sí, tiene la palabra. Perdón, en primer término, para recordarle la memoria a la diputada preopinante cuando estaba a cargo de Migraciones, y yo era una ciudadana más, no era diputada, no estaba en ningún cargo, le pedí información pública, como corresponde de acuerdo a la ley, y no la entregó. Cuando no la entregó, la denuncié al señor jefe de la Agencia de Información Pública, quien indicó y resolvió obligarla a que la entregue. Y adivinen, no la cumplió. Me aburrí y no tuve ganas de apelar a la justicia porque no tenía ganas de perder el tiempo con alguien que como funcionaria pública no estaba cumpliendo su deber. Diputada, perdón, estoy favor. hablando. Y finalmente, no puedo dejar pasar desde ningún punto de vista, porque si algo me han escuchado en estos 3 años que estoy en esta Cámara, es que siempre me dirigí a todos con respeto. Y recién, cuando hablé, nuevamente lo hice con respeto. Yo estoy, obviamente, con respeto, dando mi opinión y mi posición. Que ustedes no la compartan, perfecto. Que el señor diputado preopinante no la comparta o esté enojado, porque en esta circunstancia, como él dice, aleatoria, es minoría y no logra su objetivo, también lo entiendo y también lo respeto. Lo que no voy a permitir y no voy a aceptar es que utilicen la ofensa, el maltrato, la bajeza para referirse a una colega que por pensar distinto no es una republicana intermitente, porque tengo los principios que tengo bien puestos desde que nací y no los cambié, ni los voy a cambiar hasta el día que me muera. Por otra parte, porque nadie tiene ningún derecho en esta instancia en que estamos analizando o resolviendo en una comisión como corresponde, si apoyamos o no apoyamos una posición, les guste o no les guste, podemos pensar distinto y con eso no estar hablando de negocios espurios o republicana intermitente o basura o todos esos adjetivos que ustedes utilizan porque no compartimos su posición. La verdad,
es lamentable la bajeza de tener que hablar en esos términos porque les molesta perder. Lamento. Tiene la palabra, diputada. Qué problemón. Simplemente me parece que no se trata de haber escuchado lo suficiente, diputada. Nosotros estamos todos acá, primero como integrantes de esta comisión y otros que han venido a participar, y sobre todo porque estamos escuchando a los representantes de los trabajadores que nos han traído la información que lamentablemente no conseguimos por parte del Poder Ejecutivo. Y por eso la pedimos a través de un pedido de informe. No estamos haciendo nada que no esté dentro de nuestras atribuciones, y yo le quiero aclarar que no estamos preguntando cosas que conocemos. Diputada, me gustaría que se quede un minuto más, porque usted fue la que dijo que estamos preguntando cosas que conocemos. Si las conociéramos no estaríamos... Bueno, yo le estoy hablando con respeto y estoy aclarando esto porque además hay muchos y muchas que nos están mirando, y me parece que dar por sentado que hay información clara y fehaciente de este proceso de privatización es mentira. No le mentamos a los argentinos y argentinas. Vuelvo a ratificar lo que hemos expresado al inicio de esta comisión y agradezco a aquellos que intentamos saber de qué se trata. No estamos haciendo ni evaluación, ni estamos dando algún tipo de sentencia sobre el proceso de privatización, simplemente estamos requiriendo información, no lo estamos lastimando a nadie. ¿Sí? Si esto fuera claro, como debería ser, no estaríamos aquí haciendo este pedido, sino por ahí quizás sí expresando nuestra manifestación, y me parece que es una cuestión también de respeto, vuelvo a decir, a los trabajadores y trabajadoras que a través de sus representantes nos han venido a contar desde adentro qué es Intercargo y qué es lo que hace Intercargo y cuál es la situación actual. Después podemos decidir validar o no. Digo, la ley bases ustedes la han votado, hoy es ley y incluye a Intercargo como una de las empresas del Estado a ser sujetas a privatización. Bueno, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo lo vamos a hacer? No con estas desprolijidades. Entonces me parece que es una cuestión también de respeto, no mentirle a la gente, porque no hay nada de información clara, y que lamentablemente nos dejen la otra vía, ir por el acceso a la información pública. ¿Les parece que un diputado o una diputada tiene que estar accediendo a un pedido de acceso a la información pública cuando es aquí donde nosotros tenemos que debatir? Y ustedes, que son oficialismo, garantizar que las cosas sean como corresponde, porque esto también nos va a caber a todos, estar siendo cómplices de un proceso que realmente es muy oscuro. Simplemente eso quería aclarar. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra, diputada. Por supuesto que el proceso tiene toda una serie de normas que se cumplen, discrepo absolutamente, pero tengo para los dos secretarios gremiales un mensaje directo del secretario de Trabajo, Julio Cordero, que se comuniquen con su secretaria Claudia, que tienen para coordinar un día de audiencia, que van a ser recibidos en la Secretaría de Trabajo. Así que y la Secretaría de Trabajo siempre está abierta a toda persona que lo realice en forma debida y determinada. Y por supuesto nosotros discrepamos, el proceso está realizado de manera transparente dentro de las normas correspondientes y estamos todos dentro de lo mismo. Muchísimas gracias. Bueno, no tengo más pedido de uso de la palabra. Agradecerle desde la comisión. Sí. Un minuto, sí. No, me quedé preocupado porque lamentablemente la diputada se fue y que no sé quién era, porque me pidió el nombre y yo no sé el nombre de ella, porque tampoco sé. Patricia Vázquez, gracias. Me lo pidió a mí y ella no lo dio. Bueno, no importa. No, me quedé preocupado porque entendió mal, yo evidentemente no me expresé bien. Yo no vine a cuestionar la privatización de Intercargo, no vine acá a cuestionar la privatización de Intercargo, si es privado del Estado o del Estado, no. Para nada, y lo dije de entrada. Quise decirlo, evidentemente me expresé mal. Tampoco dije que por ser del Estado daba ganancia y ser privada va a dar pérdida. Jamás dije eso. Lo que va a hacer de darle pérdida es el cambio de la reglamentación del servicio de rampa. Si Intercargo sigue en el Estado con esta reglamentación, también va a dar pérdida. Eso es lo que dije.
privatizamos una empresa que daba superávit, ponemos las condiciones y cambiamos las condiciones del servicio, y esas condiciones del servicio, brinde quien brinde, lo mixta, privada o estatal, va a ser que tenga que dar pérdida, porque va a tener que atender un montón de aeropuertos que dan pérdida. Eso fue lo que planteé. No vine a discutir si tiene que ser, esa discusión yo ya no la doy. Yo creo que tiene que ser el Estado, pero ya se dio esa discusión y listo, ya está. Están discutiendo otra cosa. Sí, gracias. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, desde la comisión agradecerle a los trabajadores, a los diputados, pedirle disculpas muchas veces por la forma en la que se debaten los temas, pero bueno, esto es parte de la Cámara, y simplemente, y esto como diputado, expresar que la verdad que tenemos dudas sobre la forma en que se está llevando adelante el proceso de licitación, por eso el pedido de informe. Creo que un buen gesto sería de ustedes que con certeza expresan de que está todo bien, es casualmente que aprobemos el pedido de informe o que vengan. Por eso, pero digamos, simplemente eso, simplemente expresarle que, digamos, he sido diputado del oficialismo en mi provincia y creo que nada mejor como oficialista es hacer de que vengan los funcionarios y muestren la verdad cuando las cosas se hacen bien. Así que simplemente eso, quienes no somos parte en la oposición de un mismo bloque político, sino que lo hacemos de distintos puntos de vista y en el caso personal tiene que ver con eso. Si las cosas están haciéndose bien, que se conteste y nos quedamos todos contentos y tranquilos. Yo no tengo esa tranquilidad. Hoy siento que en función a lo expresado por los trabajadores es necesario este pedido de informe, así que, bueno, no sé si vamos a tener el número, pero de todo modo veremos de qué manera podemos hacer de que la información llegue. Muchísimas gracias. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Muy bien, retomamos Pasos Perdidos después de haber escuchado las alternativas que se vivió en la Comisión de Transporte de esta Cámara de Diputados de la Nación. Recordemos, una semana en la cual el trabajo de los legisladores nacionales está centralizado en distintas comisiones, distintos proyectos, en algunos casos buscando en reuniones informativas, buscar además la posibilidad de firmar dictámenes de algunos temas vinculados principalmente con pedidos de informes a el Poder Ejecutivo Nacional y en otros casos, como lo vamos a ver mañana, reuniones informativas para avanzar con proyectos que ha enviado en las últimas semanas el Poder Ejecutivo a este Congreso de la Nación. Cuando hablamos de proyectos que ha enviado el Ejecutivo a este Congreso, tenemos que hablar del Super Rigui y tenemos que hablar de la ley de lobby. Dos proyectos que forman parte de una nueva tanda de iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo. Algunos proyectos han arribado a esta Cámara de Diputados, otros lo han hecho en el Senado Nacional, como el proyecto de ley de ludopatía o el proyecto de ley de etiquetado frontal. Pero lo cierto es que mañana a partir de las 11 se van a reunir un nuevo plenario de 3 comisiones, encabezada por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la que encabeza el diputado Berti Venegas Lynch, para continuar el trabajo, para continuar el análisis con invitados del proyecto de ley de Super Rigui, un complemento del régimen de incentivo a las grandes inversiones, al Rigui, que se aprobó por parte de La Libertad Avanza en el inicio de la gestión del presidente Javier Milei en el marco de la ley Bases. Y por el otro lado, a partir de las 3 de la tarde de la jornada de mañana, lo que va a haber es una nueva reunión informativa también para avanzar con el proyecto de ley de lobby. Un tema que durante muchos años cruzó a este Congreso Nacional con más de 20 proyectos que han presentado legisladores de diferentes fuerzas políticas. Lo cierto es que ahora toma ese tema La Libertad Avanza y lo está tratando en plenarios de comisiones, con cabecera la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que encabeza Nicolás Mayoraz. Distintos temas cruzan también este Congreso. Uno de ellos tiene que ver con el tema agropecuario. Hubo una resolución del ministro coordinador, del jefe de gabinete Manuel Adorni, vinculado con el tema de las semillas. El diputado Martín Ardoaín señaló que es necesario discutir en este Congreso una nueva ley de semillas en la República Argentina. Lo dijo de esta manera. Desde el año pasado, desde que el presidente Milei firma el acuerdo con Estados Unidos, dentro del acuerdo de Estados Unidos está UPOP 91, que es una nueva reglamentación en lo que es manejo de semillas, genética, tecnología e innovación. Argentina, recordemos, está adherida a UPOP 78 y nunca nos hemos puesto de acuerdo en una muy buena ley de semillas. Argentina necesita una ley de semillas, creo que es el momento de debatirlo. Y en eso estamos desde el año pasado, nos está llevando mucho tiempo, hay posturas diferentes entre los distintos sectores, entre los productores, los innovadores, los que producen la semilla, así que bueno, en eso estamos trabajando, pero es un tema complejo y todavía falta algunos puntos para ponernos de acuerdo. El acuerdo con Estados Unidos propone, tiene que pasar por el Congreso, adherir a UPOP 91, no dice aprobarlo, pero bueno, todo lo indicaría que tendríamos que estar lo más cerca posibles a una nueva ley de semillas. Pero te vuelvo a decir, para el que no está en tema, hay posturas diferentes porque habla de uso propio, uso de cuántas hectáreas se pueden quedar. Ya hay algunos sistemas que están en la actualidad usándose. Entonces, bueno, eso es lo que hay que unir. Yo creo que las 4 entidades, más CREA, más APRESID, más los semilleros, están en diálogo permanente y también está sentado el gobierno en esa mesa. Creo que hay una reunión muy importante esta semana y el mensaje a todos es: trate de unir las posturas para cuando llegue al Congreso llegue el proyecto lo más unificado posible y que deje conforme a todos los actores. Es un proyecto muy interesante porque en esta nueva etapa de Argentina, donde el gobierno nacional impulsa tanto la minería, el petróleo, nuevas energías,
nos olvidamos lo que le hemos hecho a la pampa húmeda, que a grosso modo también es minería, porque ha sido el granero del mundo, pero sacándole muchísimos nutrientes a nuestros campos y devolviéndole mucho menos. Así que un proyecto de fertilizante, pensando, hoy me decían mi equipo técnico, pensando en la parte económica, no, pensando en el ambiente, pensando qué le vamos a devolver a nuestro suelo, qué le vamos a dejar a las generaciones futuras, y ahí sí, cómo aumentamos la producción, cómo ganamos nuevos mercados, y por supuesto, cuidando el equilibrio fiscal, que es uno de los temas que más le interesa al gobierno. Pero el proyecto va claramente por cuidar los suelos, por recuperar la fertilidad de esos suelos, y bueno, y ahí tiene que ver con buenas prácticas, con manejo sustentable, con huella de carbono, que cuanto más se produce y en mejores condiciones, también es mucho más el dióxido de carbono que atrapa el suelo ese. Entonces, claramente es una visión mucho más ecológica que productivista. Bueno, ahí estaba Martín Ardoin. Hoy su comisión, la Comisión de Agricultura, fue encabezada por el diputado del PRO por la provincia de La Pampa, donde analizaron también con distintos sectores distintos temas, principalmente uno de los temas que también le preocupa al sector del campo, como es el tema de los fertilizantes. Pero las miradas, sin lugar a dudas, repetimos, están puestas desde el oficialismo en el Super RIGI, el nuevo, digamos, el complemento al régimen de incentivo para las grandes inversiones. Y hay, más allá de las reuniones informativas, empieza a haber en el horizonte del oficialismo una fecha en la cual ya tener el dictamen o los dictámenes correspondientes por parte de este plenario de comisiones, de 3 comisiones encabezadas por Presupuesto y Hacienda, y están pensando en el 24 de junio, para fines de este mes, para la última semana de este mes, posiblemente llevar este tema al recinto. Algunos diputados de La Libertad Avanza dicen, si podemos antes, abrimos el recinto antes, pero me parece que todas las miradas están puestas en la fecha del 24 de junio para que haya una nueva sesión en esta Cámara de Diputados de la Nación. El Super RIGI también, uno de los temas que abordó con nosotros el diputado Martín Ardoin. El gobierno muestra los éxitos del RIGI, los millones o miles de millones de dólares que se han invertido, y el Super RIGI va por otro camino, porque lo dice claramente el gobierno. Se habían dado condiciones para el RIGI que vencen el año que viene. Si se postergan, empezaríamos con esto de Argentina, que por única vez, por una excepción. Entonces, el gobierno puso un plazo de 3 años para invertir, fue un éxito, y ahora va por otro mercado, que sobre todo es tecnologías, que no pueden poner un plazo muy corto porque ni siquiera se sabe de qué empresas o negocios se va a tratar. Así que en principio es un buen proyecto buscando como es inversiones y nuevas empresas que hoy no sabemos si están en la actualidad en funcionamiento. Lo más probable que por los beneficios y la promoción de estos Super RIGI se creen. Así que en principio lo estamos analizando, pero todo lo que sea nuevas inversiones y nuevos puestos de trabajo y oportunidades para Argentina seguramente serán bienvenidos. De un lado tenés al gobierno defendiendo el RIGI y te lo defienden con números y resultados, porque hubo el caso de Vaca Muerta, que siempre lo tuvo Argentina, en este gobierno explotó con condiciones y con condiciones más firmes y más seguras. Fíjate el resultado que está dando, lo mismo en los gasoductos. O sea, hay un montón de inversiones que no se estaban haciendo y el potencial estaba. Y del otro lado también escuchamos a los detractores de siempre, o sea, ¿por qué pidiendo plazos tan largos y etcétera? Pero bueno, creo que las respuestas fueron contundentes, fueron con números. Muy bien, hablamos de las grandes inversiones, hablamos del Super RIGI, pero también Martín Ardoin habló de las pequeñas inversiones, hablamos de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, que también como eje central, como motor de la economía de un país, y que Argentina también mira
a las pymes e incluso en esta Cámara de Diputados la Comisión Pymes que preside el socialista Farías mantiene permanentemente, semana tras semana, reuniones informativas con distintos sectores. En la jornada de hoy se reunieron con los sectores lácteos y de esta manera van buscando tener la opinión y conocer la situación de cada uno de los sectores pymes de la República Argentina. Martín Ardoin habló de las pymes de esta manera. Yo estoy mucho en contacto con CAME, o sea, con pequeñas y medianas empresas de todo el país, en un país muy, muy amplio y con distintas economías regionales. Y hay muchas diferencias de la situación económica entre un sector y otro. Una cosa es todo lo que rodea Vaca Muerta, Neuquén, el Río Negro, cómo se está desarrollando, y después otras provincias que están un poco más relegadas. Muy complejos, hay que escucharlos a todos. Yo estoy, como dijeron ustedes, en la Comisión de Agricultura como presidente. Y te imaginás que vienen todas las economías regionales, sí, entre ellos la leche, por supuesto, el sector lácteo, que mañana también viene. Y bueno, vienen con situaciones complejas, pero bueno, hay que escucharlos muchos a ellos, que son muchas veces los que también tienen las soluciones, porque conocen el sistema. Y el tema de subsidios y ayuda hay que tener mucho cuidado, porque tenemos un gobierno que lo primero que va a hacer es cuidar el equilibrio fiscal. Así que lo mejor sería ver cómo solucionamos la situación, bajando impuestos, simplificando trámites, transparentando los negocios, porque el sector lácteo no escapa al resto de los sectores donde hay una economía informal que perjudica al que está haciendo bien las cosas. Bueno, vamos a cambiar de tema y cambiamos también de bloque político. ¿Por qué? Porque desde Unión por la Patria lo que se está señalando y se está trabajando es tratar de unificar los distintos proyectos que hay respecto a un tema central, con la necesidad que el Estado le preste atención al tema del endeudamiento familiar, endeudamiento en créditos, endeudamiento en tarjetas de crédito, en lo que tiene que ver con, en definitiva, ver la posibilidad de llegar a fin de mes. Esto están observándolos desde Unión por la Patria. Hay distintos proyectos, hay distintas iniciativas. Una de ellas es del diputado Santiago Roberto, de UP de la Ciudad de Buenos Aires, que también conversó con Diputados Televisión de esta manera. La verdad es que estamos sumamente preocupados. Tiene que ver con los índices que dan los registros oficiales. El Banco Central de la República Argentina desde el año 2010 tiene un índice de morosidad que regula especialmente todo lo vinculado con deudas con el sistema bancario, principalmente tarjetas de crédito y créditos personales. Y los parámetros que está dando me animaría a decir, desde noviembre, diciembre del año pasado a hoy, porque todos los meses que se mide el índice avanza, el crecimiento de la morosidad avanza, nunca han visto en nuestro país. Incluso son índices peores, cerca del 12%, que en la época de pandemia, que estaba todo cerrado. Y otro tema preocupante es que la explosión, la gravedad, cuando se incrementó la morosidad de los clientes, tiene que ver con el último año. Si uno mide diciembre del 2024, bien digo, el porcentaje no llegaba al 4%, o sea, se cuadriplicó en un año. Y eso tiene que ver con la emergencia económica que estamos viviendo, la caída del poder adquisitivo, la inflación que no cesa, intereses que cobran los bancos, que en muchos casos son usurarios, y si nosotros ponemos la lupa en las deudas contraídas, con todo lo que es billeteras virtuales, la situación se agrava aún más, se triplica el índice de morosidad. Por eso desde nuestro bloque, desde Unión por la Patria, hemos presentado, creo que hay cerca de 18 proyectos de distintos diputados. Estamos trabajando para unificarlos en una sola propuesta. De hecho, ya hay 2 propuestas y seguimos trabajando a ver si podemos confluir en uno solo. Puntualmente lo que estamos planteando es, primero,
Es una medida, necesitamos una medida extraordinaria, pues un contexto de emergencia muy preocupante que alcanza, no porque las familias se han endeudado comprando bienes suntuosos o coches o cosas duraderos, si se quiere, sino puntualmente se vienen endeudando por compras en el supermercado vinculado con la subsistencia, que tiene que ver, como dije, con el poder adquisitivo. Básicamente, a grandes rasgos, hay propuestas que hacen una quita por parte del capital e intereses, que es la propuesta que hago yo particularmente. Hay otros proyectos que limitan el interés que debe cobrar el banco, ya no solo por la deuda con tarjeta de crédito, sino también con créditos personales, y también regulan la refinanciación. Entendemos que es importante y en ese sentido la mayoría de los proyectos no tiene que ver con el Estado accediendo a la compra de los créditos, no. Marca una pauta operativa en donde los bancos que ya han ganado mucho dinero tienen que establecer pautas que tengan que ver con la situación económica, tengan que ver con las tasas de interés que está cobrando los bancos, ¿no? En mi caso particular, yo planteo tasa Barlar al 50%, hay otras que usan otras metodologías de tasa, pero bueno, los créditos en muchos casos, con suerte, superan el 100% de interés las tasas que se están cobrando. Por eso, ante este contexto tan preocupante, entendemos que el Parlamento tiene que interactuar y marcar un marco regulatorio extraordinario hasta que se pueda salir de esta situación tan especial. Ahí está, 18 proyectos están tratando de unificar dentro de Unión por la Patria respecto al tema del endeudamiento familiar. Por supuesto, Santiago Roberto también habló de otro tema que está vinculado con este y con la situación de un sector importante de la población, como es el tema de los jubilados. Puntualmente, todos los sistemas previsionales del mundo están en crisis. Es imposible pensar un sistema que se autofinancie exclusivamente con los aportes de los trabajadores activos. Más por una cuestión etaria que sucede en todo el mundo, que cada vez vivimos más, la expectativa de vida crece y cada vez hay menos nacimientos. Y puntualmente, en nuestro país, por una cuestión que tiene que ver con la informalidad laboral, cada vez hay menos trabajadores en relación de dependencia. Y, si se quiere, la frutilla del postre que viene allá a colapsar el sistema tiene que ver con lo que se ha sancionado con la última reforma laboral, es que un 3% en algunos casos de los aportes que iban al sistema previsional, ahora las empresas pueden canalizarlo para hacer un fondo de asistencia para despido. Entonces, ante este contexto tan grave, lo que nosotros planteamos, o por lo menos mi propuesta en la comisión, tiene que ver con realmente hacer una mesa de trabajo en donde estemos la representación de todos los bloques para que haya un diálogo genuino y donde tengan un rol preponderante los actores sociales del sector, ¿no? Me parece que es el momento y para buscar acuerdos, consensos básicos indispensables para poder consensuar políticas públicas que sean de cumplimiento riguroso, más allá a quien sea el que le toque gobernar el turno. Me parece que la Argentina, el mundo, viene encaminada ante una situación en donde los adultos mayores van a ser la mayor parte de la población. De hecho, si uno mira la ciudad de Buenos Aires, sin duda, hoy creo que cerca del 40% del padrón electoral de la Ciudad de Buenos Aires son adultos mayores y creo que esa variable se vaya implementando. Entonces creo que la comisión de la cual fui designado como autoridad la semana pasada cumple un rol preponderante. Creo que tenemos mucho trabajo, pero un trabajo donde se deje de lado las mezquindades políticas y donde podamos escuchar realmente a las personas, los involucrados, los protagonistas del sector. Hay proyectos, mencionábamos que el Ejecutivo le envió a este Congreso Nacional, uno de ellos el proyecto de ley de ludopatía que está en el Senado Nacional. Todavía el Senado no definió cuándo se va a iniciar ese debate. Lo cierto es que el Senado, como antecedentes, más allá de los proyectos que puedan presentar los senadores nacionales, está la sanción de la Cámara de Diputados
de un proyecto que estuvo trabajando durante mucho tiempo y que hace 2 años que se logró la sanción parlamentaria. Ese antecedente también puede servir, esta sanción de la Cámara de Diputados, para buscar mayores consensos en la discusión sobre la ley de ludopatía que el Ejecutivo le envió a este Congreso Nacional, o más específicamente al Senado de la Nación. El diputado Santiago Roberto también se refirió sobre este tema. Yo creo que es muy preocupante en general, no solo lo que tenga que ver con la niñez y la ludopatía, digamos, ¿no? De hecho, hubo una reunión informativa la semana pasada muy buena, donde creo que en mi caso personal aprendí mucho, vinieron especialistas de todos los ámbitos, incluso de la justicia, para ver la problemática que tiene que ver con el acceso ilimitado a pantalla, tiene que ver con todo el tema el acceso a Internet, las páginas, las redes sociales, y una problemática que crece mucho en nuestro país, pero es una problemática general en el mundo. Creo que hay que ponerse a trabajar en todo sentido con una mirada integral. De hecho, había fiscales especialistas de la Justicia Nacional en donde planteaban de que se hace necesaria una reforma de nuestro código, porque hoy hay nuevos delitos que tienen que ver con delitos que no tienen que ver, si se quiere, con la tipificidad que está marcado en nuestro Código Penal, que ya tiene muchos años. Entonces, creo que ahí viene un trabajo arduo también, en donde hay que escuchar a todos los sectores involucrados. Creo que es fundamental que el Estado regule, que se involucre, que también los organismos públicos vinculados a esa materia tengan los recursos para poder cumplir su trabajo. Una de las estadísticas muy preocupantes, que ya las conocíamos, pero bueno, se hizo mucho énfasis en la reunión del miércoles pasado, tiene que ver que hoy la mayor causa de muertes tiene que ver con suicidios en jóvenes y adolescentes. Números peores que accidentes de tránsito, que antes era la normativa que regía en ese rango etario. Entonces, ahí te da la pauta de la gravedad que el tema que se está viviendo y la necesidad de hacer algo, empezar a cumplir con las normativas y el marco internacional que ya existe, adaptarlo a nuestra realidad, a nuestra idiosincrasia que tenemos como argentinos, y tomar medidas necesarias y urgentes. Y puntualmente sobre el proyecto de ludopatía, que ya está ingresado en el Ejecutivo, puntualmente yo estoy en contra, porque viene a flexibilizar normas que ya habían sido... En la Argentina ya hay una ley que ya había logrado un consenso suficiente, en donde restringía un montón de cosas, pero ponía mucho énfasis respecto a la publicidad, y creo que hoy viene a flexibilizar esas normas. Entonces me parece que es contraproducente y va en contra de todas las políticas vinculadas a esa temática que se vienen realizando en el mundo. Cuando baja a diputados, creo que está trabada en senadores, por suerte, pero cuando baja a diputados esperemos dar las discusiones necesarias para que el proyecto finalmente se rechace. Bien, ahí estaba el diputado Santiago Roberto, diputado de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires, con este tema, el debate sobre la ley de ludopatía, que, repetimos, está en el Senado Nacional, y el diputado ya empieza a anticipar también cuál va a ser su postura, si viene ese mismo proyecto aquí sin ningún tipo de modificaciones, aquí en la Cámara de Diputados. Mañana reuniones de comisiones a las 11 de la mañana, dijimos plenario de 3 comisiones, el tema es el Super Rigui, con la cabecera, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la que encabeza Berti Venegas Lynch, junto a la Comisión de Industria y a la Comisión de Ciencia y Tecnología. A las 11 también reunión de la Comisión de Mujeres y Diversidad para declarar la emergencia pública nacional en materia social por violencia de género contra las mujeres y las diversidades. A las 14 horas, plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El tema, el proyecto de ley de lobby, el régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses. Y a las 4 de la tarde, la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados. La agenda del Congreso para la jornada de mañana. Y con esta información le ponemos punto final a pasos perdidos de la jornada de hoy.
Gracias por estar allí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos